Hoy vamos a meternos de lleno a deconstruir una teoría geopolítica muy particular. Se trata del supuesto plan maestro de Benjamín Netanyahu para Oriente Medio, y bueno, vamos a ver qué implicaciones globales podría tener, siempre basándonos en lo que expone la fuente que hemos analizado. Muy bien, vamos al grano. La pregunta central que plantea todo este análisis es la siguiente. ¿Lo que estamos viendo es simplemente una estrategia para la región, para Oriente Medio, o es la punta del iceberg de un plan de poder a escala mundial? El punto de partida de esta teoría es bastante directo. El objetivo principal sería eliminar a los rivales de la zona. Se habla concretamente de desestabilizar a Hezbollah en el Líbano y también al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Estos serían, digamos, los primeros pasos. Empecemos por el principio, por la primera fase de este supuesto plan, la estrategia a nivel regional, porque según la fuente que estamos desgranando, es aquí donde empieza a moverse todo. Según esta teoría, un movimiento absolutamente clave fue el de buscar un reemplazo para el gobierno laico y panárabe de Assad, que, claro, era visto como un enemigo histórico de Israel. La idea habría sido cambiarlo por un régimen de liderazgo yihadista que presuntamente sería mucho más favorable a los intereses israelíes y estadounidenses. Pero ojo, porque esta estrategia para la región sería solo una pieza de un puzzle muchísimo más grande y desde luego más controvertido. Vamos a ver cuál sería el siguiente nivel de ambición. Y aquí es donde la teoría pone sobre la mesa el que sería el objetivo final de todo, la creación de lo que se conoce como el Gran Israel. Este es un concepto que defienden algunos sectores ideológicos y que, en esencia, habla de una expansión territorial masiva. Y esta imagen, bueno, nos da una idea bastante clara de la escala de la que estamos hablando. La ambición, según esta idea, abarcaría enormes territorios de todo Oriente Medio, o sea, un rediseño completo del mapa geopolítico que conocemos. Claro. La pregunta es, ¿cómo se podría llevar a cabo un plan tan gigantesco? La fuente que analizamos argumenta que la respuesta no está solo en el poderío militar, ni mucho menos. De acuerdo con la teoría que se presenta, para que todo esto funcione, el control sobre Estados Unidos es absolutamente fundamental, y este control, se dice, se conseguiría a través de toda una red de influencia encubierta. La teoría sostiene que, para lograr ese control, el Mossad habría intentado infiltrarse y dominar estos 4 pilares de la cultura de masas en Estados Unidos. El objetivo, pues según se afirma, moldear la opinión pública y ejercer el poder desde dentro, sin que se note. Y la fuente no se queda ahí, sino que apunta a un ejemplo muy concreto y, la verdad, bastante explosivo, de cómo funcionaría este supuesto control en la práctica. Esta teoría llega a postular que figuras como Jeffrey Epstein eran en realidad algo más, eran activos de inteligencia. Y su supuesta misión era comprometer a individuos muy poderosos para, a través del chantaje, poder controlarlos. Bien, ahora vamos a alejarnos todavía más. Vamos a ampliar el foco para ver cómo estos planes regionales encajarían en lo que la fuente describe como la gran partida de ajedrez por el dominio mundial. Para entenderlo, la fuente nos habla de 2 teorías geopolíticas clásicas. Por un lado, la del Heartland, que viene a decir que quien controla el corazón de Eurasia controla el mundo. Y por otro, la del Rimland, que dice que la clave está en controlar el anillo de territorios que lo rodea. Pues bien, se afirma que la estrategia de Estados Unidos se decanta claramente por esta segunda. Y el argumento es que los conflictos que vemos por todo el mundo, ya sea en Ucrania o en Oriente Medio, no son casuales, no son hechos aislados. Serían en realidad parte de una estrategia deliberada para sembrar el caos en ese Rimland y así cercar y contener a las grandes potencias del Heartland, que son Rusia y China. Y con todo esto llegamos al postulado final y más profundo de toda esta teoría, a una distinción que se considera clave. Una cosa es quién parece que gobierna y otra muy distinta, quién tiene el poder de verdad. La conclusión de esta teoría es demoledora. Los líderes elegidos en las urnas, los que vemos en televisión, a menudo serían solo la cara pública del poder, simples figuras decorativas, incapaces de oponerse a la agenda de una estructura mucho más profunda, no electa, que opera totalmente en la sombra. En este nuevo escenario global, el campo de batalla ya no es el de antes. Ya no se trata solo de tanques o de economía. En el mundo de hoy, el poder definitivo, el poder de verdad, reside en controlar el relato, en controlar la narrativa. La fuente va más allá y argumenta que las agencias de inteligencia ya no solo operan en secreto, sino a plena luz del día, en el ecosistema mediático que todos consumimos. Se afirma que usan desde grandes cadenas de televisión hasta influencers en redes sociales para construir relatos y básicamente para fabricar nuestro consentimiento. Y esto nos deja con la reflexión final que plantea todo este análisis. Si la gran guerra de nuestro tiempo se libra en el campo de las ideas, de las creencias, entonces la pregunta más importante que podemos hacernos es: ¿quién está controlando la historia que nos cuentan?